Cuando me identifico como celoso en mis relaciones. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. En esta ocasión estaremos precisamente hablando de cuando identifico los celos en mi vida, cómo actuar ante los celos. Entonces es importante comenzar identificando los celos. Era importante reconocer la emoción. Oye, soy celoso. ¿Qué me está generando celos? Generalmente hablamos de celos en pareja, esposos, pero también se pueden dar celos a nivel laboral, se pueden dar celos a nivel de estudio, a nivel de amigos, etc. Ahora, importante identificar el origen de los celos. ¿Es algo personal o es algo circunstancial? Es decir, ¿puede encontrar este comportamiento de celos en mi vida desde mi niñez, probablemente porque tengo una herida de probablemente abandono y de allí se originan los celos? ¿O es algo circunstancial porque estábamos en el colegio? Me decía estos días un adolescente, estábamos en el colegio y la amiga con la que siempre estaba entonces empezó a hacerse con otras personas y yo me alejé y después esa persona empezó a cuestionarme por qué yo estaba hablando con una tercera persona porque ya le había abandonado y demás, si ella era la primera que se había alejado. Es importante identificar el origen y luego buscar la raíz del miedo. Unos celos patológicos, allí hay un miedo muy sutil y muy incrustado también. ¿A qué le temes? Como mencionaba ahora, si todo viene probablemente por una herida de abandono, ¿le temes a ser abandonado? Es muy probable. Entonces, comencemos con esto. Ahora, ¿qué es la celotipia? Porque así se conoce el tema de los celos ya dañinos de alguna forma, la celotipia. Entonces, estamos hablando de una emoción humana intensa y compleja. Y la preocupación constante sobre la posible infidelidad de la pareja. Posible. Una cosa es, mi pareja me fue infiel, y otra cosa es que a mí me parece que mi pareja me está haciendo infiel. Y es que empiezo a buscar y empiezo a, a seguirla y demás. Estos días estaba hablando precisamente con alguien en terapia sobre el tema. Y entonces el esposo supuestamente la había seguido, el esposo había entrado a su celular, el esposo había tomado videos, el esposo, pero nunca le mostraba los videos y no sé qué, y nunca daba razones. Pero supuestamente estaba seguro de que su esposa le estaba haciendo infiel. Esto puede acarrear graves consecuencias. La celotipia se caracteriza por pensamientos obsesivos. Allí nomás, y los celos, y claro, entonces sonó una canción y entonces, claro, ya se la dedicaron. Le llegó un mensaje por WhatsApp, ya le están escribiendo. Obsesivos, una desconfianza exagerada. Entonces la pareja se vistió de una manera diferente, claro, ya se vistió para irse a encontrar con su amante. Y de pronto utilizó una loción particular, claro, ya. Y probablemente se aplicó esa loción porque le recordaba precisamente cuando se había conocido con su pareja actual. Pero esa pareja actual no se da cuenta sino que tiene herramientas para pelear. Y también la necesidad de un control excesivo. Entonces empieza a controlar el celular, empieza a controlar el tiempo, empieza a controlar todo, con las consecuencias que ya veremos después. Y la celotipia obviamente también va a generar comportamientos irracionales y ansiedad. Comportamientos irracionales, irle a formar pelea al otro, irle a tomar pantallazos y publicarlos supuestamente para desenmascarar a la otra persona, con todo el problema legal que puede implicar
compartir una información privada de un celular de esa manera, ir a esperar a la otra persona para confrontarla, etcétera. O ansiedad, termina comiéndose las uñas, termina no durmiendo bien, y obviamente una persona que no duerme bien al otro día va a estar peor, y con la cabeza siempre llena de los mismos pensamientos dándole vuelta. Tipo de celotipia. Podemos identificar tres, y probablemente el primer nombre pues es una palabra un poco extraña. Es la erotomaníaca. Es decir, el origen de este tipo de celotipia es la creencia ilusoria de que una persona está enamorada de alguien. Claro, ya se enamoraron de mi esposo y ella está enamorada de mi esposo o está enamorada de mí. Y resulta que entonces la otra persona me miró y está enamorada de mí y empieza todo el tema a enredarse bastante. Vienen obviamente los celos patológicos, que como ya habíamos mencionado, pensamientos y comportamientos obsesivos sin justificación racional. Dale vuelta y dele vuelta a los mismos pensamientos y lo curioso es que termina generando la realidad que solamente esa persona cree que es real, cree que es lo que debe ser y termina generando problemas mayores. El celoso presenta ansiedad extrema, como ya lo mencionaba antes, porque es a darle vuelta a lo mismo, pierde el sueño, pierde el apetito, pierde la tranquilidad, pierde todo. Todo eso va a generar problemas posteriores que con mucha frecuencia terminan con visita al psiquiatra. Y esos celos patológicos también generan una vigilancia constante, acoso, persecución y violencia, lo cual ya se tipifica hoy día como delito. Si usted, esposo, si usted, esposa, empieza con una vigilancia constante contra su pareja, ya eso se entiende como acoso, persecución, violencia. Vamos a revisar el celular, entremos al correo electrónico, miremosle las redes sociales, veamos, hagámosle seguimiento. Su pareja puede terminar cansada y usted puede terminar con una denuncia. Y el tercer tipo de celotipia, la celotipia oculta. Sufrimiento interno significativo porque no soy capaz de expresar las dudas que tengo con mi pareja. Entonces, mejor no lo expreso, pero lo vivo. ¿Qué efectos tienen los celos entonces? Ansiedad severa que con mucha frecuencia va a terminar llevando a la persona al psiquiatra para ser medicada. Otro efecto es la depresión. Si usted no duerme, si usted no come, si usted está ansioso, empieza a recordar entonces cuando las cosas eran buenas, cuando las cosas sí se podían y vivíamos felices, aunque nunca de pronto ni siquiera hubiera una manifestación de cariño, nunca se sentaran a hablar, nunca. ¿Qué eran momentos felices para usted? ¿O era porque usted era el que salía y su esposa no salía, pero ahora sí sale, ahora se viste bien, ahora ella trabaja y entonces usted está en la casa comiéndose las uñas creyendo que su esposa está siendo infiel? Otro de los efectos son los trastornos obsesivo-compulsivos, que como ya mencionaba, ese tema de dar vuelta y vuelta y vuelta, tarde o temprano va generando otro tipo de consecuencias. También la pérdida o distanciamiento en la pareja. Yo recuerdo mucho cuando niño había una señora que decía que a ella le gustaba que la celara, porque ella se sentía importante, se sentía amada. El tema es que eso en exceso termina haciendo daño. Probablemente te encante el dulce, pero mucho dulce te hace daño. Pero imagínate la mejor comida, lo que más te guste. Piénsalo un momentico, ¿qué es lo que más te gusta comer? Pero si eso que te gusta comer te lo traen en una cantidad exagerada y te obligan a comértelo todo, probablemente jamás vuelves a comer lo mismo. Entonces, entiendo que esa persona de mi niñez decía, qué bueno sentirme
que sienten celos por mí, pero eso en exageración daña. Empieza con distanciamiento de la pareja porque empieza el uno a seguir y la otra a darse cuenta que le están siguiendo. Eso no es amor. Y luego termina en separaciones, con todas las consecuencias que eso implica. Aislamiento social, porque como solamente está aquí pensando y buscando las razones para justificar su verdad, no hay tiempo para compartir con otros. Todo esto genera estrés, que es similar o relativo o relacionado a la ansiedad, porque la persona no puede estar tranquila. Y finalmente, todo este comportamiento controlador vaya a conducir que la pareja se canse, que la pareja se vaya, porque tarde o temprano ese control que usted cree tener sobre la otra persona solamente va a ser ilusorio. No existe tal control. Entonces, todas estas situaciones van a hacer que usted, en vez de solucionar las cosas, termine empeorándolas. Recuerde que los videos anteriores están señalados acá abajo en la descripción de este episodio. Sin embargo, si quiere ver otros que no están allí, porque hay bastante material publicado, puede darse un paseo por todas las listas que hay y puede encontrar seguramente otros materiales que han sido publicados y que pueden ser de su interés. Así, entonces, la pregunta sería, ¿qué hacer ante los celos? Primero, si usted es el celoso, si usted se identifica como celoso, tiene que reconocer y comprender tus celos, no juzgarte, tratar de entender qué te está pasando. Incluso ahí es donde aparece también la posible ayuda profesional, porque puede usted buscar la ayuda de un psicoterapeuta que le ayude. He trabajado estos procesos muchas veces porque en muchas ocasiones las personas identifican y quieren trabajar en sí mismos, no quieren trabajar en el otro. Esa es a veces una de las equivocaciones con las que buscan terapia muchas personas. Entonces, si tú empiezas a reconocer tus celos, vale la pena que te preguntes, ¿son racionales o son personales? Racionales, es decir, son solamente ideas y esas ideas son reales o son irreales. O son personales porque en el fondo de eso hay un miedo, hay una herida de abandono, por ejemplo, y entonces está el miedo a ser abandonado porque ya lo vivió en su niñez o en su adolescencia, en su infancia, y ahora tengo miedo a ser abandonado. Y para evitar ese miedo, entonces quiero controlar todo, o sea, termina dañando todo. ¿Qué hacer? Comunica tus emociones de forma asertiva. Siempre en todos los espacios interpersonales es necesario el diálogo. Dialogue con sus hijos, dialogue con su pareja, dialogue con sus compañeros de trabajo, etc. Pero en este caso estamos diálogo de pareja. Hable con su pareja. Coméntele. Exprésele sus emociones. Háblele de sus miedos. Mira, me parece esto, no me gusta aquello. Claro, es bueno también cuidar la pareja. Porque si yo veo que de pronto mi esposa está sonriéndole mucho a no sé quién, a no sé cuál, y yo no digo nada, pues ella va a creer que de pronto yo me siento bien. O al contrario, es ella la que ve lo mismo en mí y no me dice nada, yo supondría que eso está bien. Y probablemente se pueden empezar a abrir espacios que me terminan alejando de mi pareja y abriendo puertas que no debería abrir. ¿Qué hacer? Trabaja en tu autoestima. Siempre se ha hablado de que los celos nacen de un miedo o de baja autoestima. Entonces, probablemente si tú no te amas lo suficiente, sino que tu amor está centrado en lo que la otra persona te dice o siente por ti. Si tu identidad de amor te la da otra persona, es necesario que revises la autoestima, tu autoconcepto. Entonces, ya publiqué un episodio
sobre el tema que pueden encontrar en el canal, pero es importante buscar ayuda, porque es algo personal, pero que está llevando a que tu vida actual, tu vida de adulto, se destruya y probablemente es algo que viene desde tu niñez. Por eso siempre se enfatiza de que con mucha frecuencia algo que suceda en mi adultez tiene raíces allá. No para buscar culpables, he pasado toda la vida buscando culpables, sino para buscar soluciones, es lo que importa, es lo que hace un adulto. Un adulto no busca culpables, un adolescente busca culpables, un adulto busca soluciones. Es diferente. ¿Qué hacer? Evita pensamientos catastróficos. Con mucha frecuencia, supongamos que tú que me estás viendo en este momento fuiste infiel a tu pareja. Con mucha frecuencia, como tú fuiste infiel, vas a creer que tu pareja también lo será o lo va a hacer y empiezan estos pensamientos a rondar y entre más piense lo mismo y repiense lo mismo, más problemas van a haber. Por eso es importante evitar estos pensamientos. ¿Qué hacer? Fomenta la confianza en la relación. Una relación de pareja donde no haya confianza, propiamente no hay relación de pareja. Porque la relación de pareja se fundamenta desde la confianza. Voy a organizar un proyecto de vida. Voy a tomar una decisión, un estado de vida. Y si usted se va a casar con alguien en quien no confía, no se case. Que eso legalmente no tendrá validez. Si lo quiere hacer por la iglesia, ese matrimonio podrá terminar siendo nulo. ¿Por qué? Porque usted se casó con alguien en quien no confiaba. ¿Cómo es que llama una película? ¿Durmiendo con el enemigo? No. Yo no puedo vivir en mi casa con mi enemigo. Pues vivo en mi casa con alguien que confío. ¿Y qué hacer si definitivamente usted no encuentra, o mejor dicho, se identifica que usted no tiene las herramientas apropiadas, las herramientas necesarias para salir adelante solo? Es importante la búsqueda de ayuda profesional. Primero, porque va a buscar la ayuda de una persona que tiene herramientas para ayudarle a usted a identificar, a trabajar, a fortalecer su autoestima y demás. Jamás, jamás un profesional le va a decir, se parece, jamás, porque eso la decisión la toma usted. Pero con la ayuda del profesional usted sí puede tener las herramientas necesarias para decir esta relación no va más. Estamos hablando de los celos, no estamos hablando de infidelidad consumada, que es otro tema diferente. Los celos generalmente vienen de acá. La infidelidad, pues es una realidad que ya se ha consumado y que obviamente va a quebrar cualquier relación afectiva. Entonces, es importante que revise, que se dé cuenta de dónde viene y que en algún caso ya, de ser necesario, busque ayuda profesional. Si no busca ayuda profesional a tiempo, va a terminar yendo al psiquiatra porque le toque. Y normalmente las idas al psiquiatra tienen un precio diferente, no solamente económico, sino el precio de tener que tomar medicación y con mucha frecuencia por largo, largo tiempo. Evita muchas cosas. Encuéntrate contigo, revísate y seguramente podrás tomar las mejores decisiones. Y probablemente podrás revisar si todo lo que crees que está ocurriendo es cierto o simplemente creado por ti. Si este episodio te ha ayudado, si este episodio te ha regalado elementos nuevos, herramientas nuevas, o crees que este episodio le podría servir a alguien más, recuerda que nos puedes apoyar en el canal de 4 maneras. Zuli Coco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, le estás diciendo a la otra persona que la amas. Comparte. Seguramente habrán personas que lo necesitan.
O seguramente personas que no conoces, pero cuando tú apoyas el canal Psicólogo a la Mano de Zuli Coco, le das la posibilidad a otras personas de acceder a este material. Por ahora, muchas gracias a ustedes por estar compartiendo en este nuevo episodio y seguramente confiando en Dios, nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.